La verdad, una excelente presentación, una excelente plática y bueno, nada más como para agregar un poquito, realmente como dice el doctor, sí tenemos que utilizar manejo en pacientes que tienen alguna psicosis y la quetiapina es el más seguro hasta el momento en adultos mayores, pero así nos vamos con dosis como muy bajitas. Pero bueno, mil gracias, Alejandro. Excelente. Recuerden que todo esto va a estar grabado en una semana en YouTube. Y bueno, seguimos con el siguiente ponente, es Héctor Torres Rodríguez. Y vamos a platicar de un tema muy interesante, que es el aspecto nutricional en estadios avanzados de la demencia, que es el coco de todos nosotros. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que la persona mayor ya por el avance del deterioro de la memoria, surgen alteraciones neurológicas relacionadas con la deglución y eso afecta el aspecto de cómo los vamos a nutrir. Entonces, Héctor nos va a dar varias recomendaciones. Él es especialista, hizo grande su formación, sobre todo en manejo en personas y pacientes graves, en personas incluso en casa que necesitan de manejo nutricional por sondas o con alguna otra dispositivo. Entonces, bueno, los dejo con Héctor y muchas gracias. Nada más les recuerdo dejar el celular en vibrador. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí y poder platicar un poco del manejo nutricional que se puede dar, que a lo mejor se combina con algunas enfermedades o que puede empatarse con algunas otras enfermedades. Algo importante que hay que mencionar y con lo que hay que empezar, primero que nada, identificar que el estado de nutrición es parte fundamental del estado de salud general del paciente. Y lo vamos a identificar como una condición o un proceso dinámico, está cambiando todo el tiempo, está cambiando dependiendo de las diferentes situaciones que pasamos a lo largo de la vida. Involucra a la ingestión de alimentos, a la digestión, a la utilización de estos hasta la célula y cómo es que estos nutrimentos se van a estar eliminando por el organismo. México es un país con grandes contrastes donde prevalece la heterogeneidad social y cultural de la población. Es por eso que el aspecto nutricional no es la excepción de ver esta variabilidad tan importante. La desnutrición y las deficiencias de micronutrimentos son importantes en la población mexicana y no hemos podido combatirlas fuertemente, pero también tenemos enfrente, conviviendo a la par, enfermedades crónicas degenerativas como la obesidad, y algunas otras de alto impacto epidemiológico. Tenemos lugares donde hay mucha riqueza, pero a la par convive situaciones de pobreza. Todos los días, en cualquier momento, identificamos estas variabilidades en la sociedad y esto va a tener impacto en el estado de salud y nutrición. Hay que también hablar de que el estado de nutrición involucra determinantes biológicos, como pueden ser anomalías congénitas, estado al nacimiento, mala digestión y absorción de nutrimentos, alteraciones del sistema digestivo y, en la plática que nos concierne el día de hoy, pues trastornos neurológicos que impactan en que este proceso sea correcto. Determinantes socioeconómicos que también impactan de manera importante, como la pobreza, la inseguridad alimentaria, la violencia y el acceso a servicios de salud. Y los determinantes culturales, que son pues las creencias sobre salud, nutrición y técnicas de alimentación adecuadas o inadecuadas,
el sedentarismo y que todo esto está impactando en la forma en cómo nos alimentamos. Dentro de la valoración nutricional, que es parte de la historia clínica y que debe de realizarse de una manera importante y realizarla de la mejor manera que se pueda, esta evaluación nutricional permite conocer el estado de salud, bienestar, carencias o deficiencias y excesos que puede tener el organismo. Y se va a interpretar a partir de parámetros bioquímicos, clínicos, dietéticos y antropométricos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la demencia afecta aproximadamente a 47.5 millones de personas a nivel mundial, 7.7 millones de casos nuevos anualmente y se estima que para el año 2030 75 millones de personas presentarán algún grado de demencia, entre ellos también está el Alzheimer, y 135 millones de personas para el año 2050 tendrán o presentarán alguna demencia. Nada más para recordar un poquito y entrar en la parte de nutrición. Las características de la enfermedad, ¿no? La enfermedad de Alzheimer representa más o menos el 60-70% de las demencias. Es caracterizado, como lo han visto a lo largo del día, deterioro cognitivo y demencia, y es una enfermedad degenerativa de inicio insidioso y evolución progresiva, crónica e irreversible. Un trastorno que se presenta muy comúnmente a lo largo, mientras más empieza a crecer, a evolucionar o a presentarse la enfermedad, son los trastornos de la deglución. Este proceso neuromuscular complejo que involucra 4 fases, ¿no? Desde la ingesta, la deglución voluntaria, la involuntaria, lo que va a estar generando, como vemos en la imagen, posibilita la ingesta calórica, una ingesta calórica pues excesiva, deficiente o normal o adecuada, y mantiene el grado de hidratación. Es importante esto para iniciar un mejor estado de salud. La disfagia, que es la dificultad o el trastorno que nos genera dificultad para tragar alimentos sólidos, semisólidos o líquidos por una deficiencia cualquiera. Entonces, en cualquiera de las fases de deglución, pues puede desencadenar desnutrición, deshidratación, obstrucción de la vía aérea y neumonía, que es uno de los puntos más críticos, y la disfagia neurógena es a lo que se le conoce como la causa principal de disfagia en el paciente con Alzheimer. Esta disfagia neurógena lo que va a generar son aspiraciones normalmente asintomáticas, que es el mayor riesgo. Esta no se detecta clínicamente y presenta un diagnóstico precoz y la prevención se va a basar en la evaluación endoscópica o radiológica de la deglución. Como podemos ver en la imagen, ¿no? Se ve a comparación de la otra, en este punto cómo se genera una aspiración, que es la que va a estar generando neumonías y complicaciones en pacientes con evolución de Alzheimer, ¿no? Ya en demencias avanzadas. Con relación a la epidemiología, el riesgo de desarrollar el problema de disfagia oscila entre el 70 al 75% de los pacientes afectados con demencia Alzheimer. Entonces es un problema muy grande. Con relación a este punto de 50 a 75% de los pacientes, si vemos la prevalencia o la cantidad de casos estimados en México, para el año de 1990 se tenían 317 casos por cada 100,000 habitantes. Para el año 2016 se estima que sean 528 casos por cada 100,000 habitantes, se estimaba eso.
Más o menos en ese lapso de 20, que vienen siendo de 90 al 16 años, ¿sí? 26 años. La prevalencia de enfermedad creció 66.5%. Y si pensamos en que la población mexicana tiene aproximadamente 130 millones de individuos, pues es un alto número de millones de personas con algún grado de demencia, que no está teniendo a lo mejor una atención adecuada, y que si el 50-70% de estos pacientes pueden tener alguna disfagia, pues entonces se están desnutriendo y con esto la calidad de vida empeorando. La prescripción dietética es todo un reto, porque lo primero es generar una detección temprana y prevenir la disfagia y con esto la desnutrición. Es por eso importante, cada fase evolutiva va a exigir diferentes estrategias. Como se ha mencionado hasta ahorita, el abordaje debe ser multidisciplinario una vez teniendo el diagnóstico, y algo importante, la intervención nutriológica temprana y adecuada juega un rol preponderante. Algo que no nada más en estos pacientes, sino en general, condiciona mucha angustia a los familiares, es que nuestro familiar deje de comer. Ese es el primer punto, porque si está dejando de comer, todo se está yendo para abajo. Como siempre digo, mientras mejor alimentado y mejor estado de nutrición y salud tenga el paciente, mejor respuesta tendrá a cualquier tratamiento que pueda recibir. Lo importante de la intervención nutricional temprana es minimizar riesgos como aspiración, deshidratación y el punto importante, ¿no?, la desnutrición. Porque si el paciente se me desnutre y tiene una aspiración, las complicaciones son mucho peores. Mayor número de ingresos a hospitales, mayores internamientos, etcétera, ¿no?, mayor uso de medicamentos. Es por eso que hay que definir, ¿no?, principalmente 3 fases: la demencia leve o fase inicial, que es un paciente que puede comer solo y que tiene pérdida de memoria por descuidos. Aquí el mayor problema es que puedan olvidar horarios de comida o ni siquiera se acuerden si comieron o no. Esto también nos lleva a ¿qué? A que no completan las tomas de alimentos, por lo cual tienen un aporte calórico bajo. Fomentan la autonomía haciéndoles, aquí lo importante es fomentar la autonomía haciéndoles partícipes, elaborando la comida, la preparación y montaje de la mesa, y pueden participar en el lavado de platos. La demencia moderada o fase media, que es una dependencia parcial, aquí ya requieren ayuda para comer o beber, y en ocasiones pueden no masticar y tragar bien los alimentos. Hay disminución en la percepción de olores y sabores, por lo cual utilizar hierbas aromáticas es algo importante, algo que estimule también el apetito. Se genera menor salivación y sequedad de boca, y la capacidad de utilizar cubiertos se empieza a ver disminuida. Existen también alteraciones visuales que pueden dificultar el que el paciente identifique los alimentos y le sean atractivos. En una demencia grave, la dependencia es total para alimentarse. Aparece la dificultad para tragar. El riesgo de atragantamiento de aspiración es muy alto. Las funciones digestivas son enlentecidas, por lo cual puede haber estreñimiento, complicaciones digestivas, ¿no?, mal digestión de alimentos, etcétera. Y debe cumplirse con objetivos claros como cubrir las necesidades nutricionales, generar una buena hidratación del paciente, evitar el estreñimiento, fraccionar la comida para evitar que el paciente pueda atragantarse, y esto, si es necesario, pues fraccionar la dieta 5, 6, 7 tomas al día, con comida poco voluminosa y adecuada en características a las condiciones de cada uno de los pacientes. Si mi paciente no está deglutiendo, pues entonces tendré que hacer a lo mejor cambios
¿no?, en la consistencia del alimento. Puedo también, desde etapas tempranas, empezar a utilizar complementos alimenticios. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Se debe fomentar lo más que se pueda la autonomía y no excluir de las comidas familiares, ¿no?, procurando que se tenga o se mantenga un sentido de grupo. Eso es algo muy importante, ya que la alimentación está presente con factores psicológicos a lo largo de toda nuestra vida. Aquí algo importante y algo que hay que mencionar para todas estas etapas son las dietas de transición. Las dietas de transición son aquellas que nos van a llevar, ¿no?, a que el paciente pueda mejorar su estado de nutrición y de salud. Son dietas modificadas en textura, en aportes calóricos o en consistencia. Son alimentos de fácil digestión, masticación y deglución. Entre ellos se pueden dar pues alimentos sólidos, enteros, con cocciones especiales para generar un alimento más suave. Se puede agregar o quitar aceite, se pueden poner condimentos y la mayoría de las veces son bajos en fibra, ya que la fibra es mucho más difícil de digerir y de poder deglutir. La carne se puede dar picada, las fibras de las carnes son principalmente rojas, son muchísimo más duras, entonces esto es importante. Se pueden dar preparaciones, croquetas, empanizados, con el afán de incrementar el aporte calórico. Se pueden utilizar muchos carbohidratos, arroz, pasta, papas, etcétera. Leguminosas o legumbres, verduras cocidas, frutas maduras, asadas, pueden darse yogures. O sea, hay actualmente una gran cantidad de estrategias para poder intervenir al paciente y que mejore su calidad de vida. Y con esto, y la industria alimentaria, pues bueno, tiene grandes opciones, ¿no? Evitar alimentos que aumenten la secreción de ácido del estómago, como fritos, capeados, empanizados, picantes o condimentos. Esto dependerá de cada paciente. Hay veces que se deben evitar frutas ácidas y verduras crudas, carnes fibrosas, como decíamos, y las indicaciones pues son fase de dieta progresiva, transición, principalmente a una sonda. Ahorita vamos a ver qué es una sonda o nutrición parenteral. Las dietas progresivas o de transición hay que instaurarla después de realizar ayuno hasta alimentación normal. O sea, la vamos a llevar, si el paciente por alguna causa nos dejó de comer, lo tenemos que llevar a una dieta normal, lo más normal que pueda, mientras se pueda esto. Adecuar a la situación de cada uno de los pacientes y lo más importante es recuperar la normalidad metabólica sin causar problemas digestivos u otras complicaciones. Y pueden ser dietas pobres en grasas, ricas en hidratos de carbono, de fácil digestión. Pueden invertirse también, dependiendo si hay algún problema respiratorio, etcétera, agregado. Y se reanuda la normalidad del consumo en la mitad del tiempo del ayuno. La verdad es que las dietas de transición mejoran mucho las características de aporte calórico del paciente. Podemos tener a la dieta líquida, que es casi siempre con la que se inicia para valorar tolerancia. Es una dieta muy baja en calorías. Se utilizan caldos, sopas, cremas. Se pueden dar algunos alimentos un poco más rígidos como gelatina. Se pueden utilizar espesantes con el afán de que el proceso de deglución sea mucho mejor. Y aquí algo importante, si tenemos también un fisioterapeuta de la deglución, nos puede estar ayudando, ¿sí? Principalmente, ¿no?, estimulando cuando el paciente empiece a comer, pues el que la deglución sea más fácil. Está indicada en dietas progresivas, en trastornos de la deglución, en las estenosis del tubo digestivo o cuando existen tratamientos, ya sean cirugías o exploraciones del tubo digestivo. La dieta semisólida es una textura tipo puré, es baja en calorías también, pero ya empezamos a dar alimentos un poco más sólidos o triturados, tipo puré, ¿no? Ya podemos dar una papilla donde se mezcle a lo mejor algún tipo de carne con arroz
o se puede utilizar tortilla, se pueden dar yogures, muchísimas estrategias, ¿no? Se pueden dar atoles, se pueden dar ya malteadas con aporte extra de proteína o aportes calóricos mucho más altos. Aquí ya podemos en una dieta semisólida alcanzar calorías 1500, 1600 calorías. Las indicaciones puede ser disfagia, problemas de masticación, hasta enfermedad hepática o biliar. La dieta blanda, que es a lo mejor lo que uno está más familiarizado cuando llega a un hospital, pues son dietas de fácil digestión y astringentes. Se van a considerar astringentes porque van a generar, ¿no?, un movimiento intestinal mucho más correcto, menos acelerado, y son bajas en fibra. No, este tipo de dieta no se dan frutas crudas al inicio, se tiene que ir evolucionando al paciente, no fritos ni rebozados, poco condimentado, algunas veces sin leche porque la leche puede estimular la peristalsis. Algunos alimentos fibrosos de masticación difícil, como la carne, seguirán a lo mejor en características molido, picado fino. Y bueno, se pueden utilizar cremas, sopas, consomés, fruta en almíbar, yogures, una gran cantidad. Algún ejemplo de esto, cuando el paciente llega a tener falta de apetito, pues puede ser, dietas donde en poco volumen demos un gran aporte calórico. Como puede ser un licuado, donde se da un vaso de leche, plátano, una cucharada de caseinato, una cucharada de azúcar, y nos da 330 calorías un licuado de estos que a lo mejor muchos de los que estamos aquí nos tomamos, ¿no?, en las mañanas todos los días, ¿no? Aquí el problema, ¿no?, en alguien sano, pues es, ¿no?, que es mucho aporte calórico, casi 330 calorías, es casi el aporte total de un desayuno. Algo importante es, si todo este proceso que hemos revisado hasta ahorita ha fracasado o el paciente sigue con problemas de deglución, hay que pensar en el apoyo nutricio. Se da a pacientes quirúrgicos desnutridos o con disfuncionalidad del tubo digestivo, por muchas razones, entre ellas la disfagia, como la que puede presentar el paciente con demencia. Las ventajas que da el apoyo nutricional es que disminuye la morbimortalidad, acorta los días de estancias hospitalarias, reduce el riesgo de desnutrición, genera menos complicaciones y mejora los costos de tratamiento a cualquier nivel. Dentro de la guía de administración de un apoyo nutricio siempre debe de identificarse primero que nada al candidato. ¿Quién es candidato al apoyo? Después se debe evaluar la funcionalidad del tubo digestivo, si hay disfagia, si el tubo digestivo no está funcionando por una obstrucción, si hubo una cirugía, el paciente tiene que estar en ayuno por alguna causa. Entonces, aquí lo primero y lo que se debe vigilar es que el equipo médico que esté a cargo del paciente debe generar un plan de tratamiento. La elección de la fórmula es un dato importante dependiendo si hay comorbilidades, si es un paciente con diabetes, si es hipertenso, ¿no?, si está desnutrido y tengo que dar mayor cantidad de proteína, etcétera. Hay que elegir la mejor fórmula y lo importante, ¿no?, que creo que quedó muy claro con los casos clínicos que presentó el doctor antes de mí, el seguimiento. Siempre hay que darle seguimiento y acudir a nuestras consultas. Las vías de alimentación que podemos identificar es, primero que nada, ya valoramos la funcionalidad digestiva. Si esta está presente, entonces utilizamos lo que llamamos nutrición enteral, que es alimentación por una sonda, ya sea nasogástrica, nasoyeyunal o las que van a durar a lo mejor toda la vida o por un periodo más largo de 6 semanas, las gastrostomías o yeyunostomías. Esto dependerá si es principalmente si hay un riesgo de broncoaspiración o de aspiración alto, para identificar si va a yeyuno o se queda en estómago. Una vez que identificamos
¿no? Podemos elegir una nutrición normal, una nutrición especializada con características para el paciente, valorar tolerancia, si podemos restablecer la vía oral, adelante, y si no, continuar con nutrición enteral. Y la opción, si el paciente no deglute, no come, no nada, entonces nutrición parenteral, que es la administración de nutrimentos por vía endovenosa. Puede ser vía periférica, ¿no? En brazos, o puede ser vía central a través de un catéter. Lo importante y lo que siempre hay que tener en mente es que se debe restablecer la función gastrointestinal. Y si no voy a usar, o sea, si mi paciente tiene funcionalidad digestiva, no debo utilizar esto. La verdad es que es un proceso muy invasivo para nuestro paciente. Y aunque en las imágenes ahorita que les enseño se ve invasiva la nutrición enteral, pues la verdad es que tiene grandes ventajas. La nutrición enteral fue descrita en los años 50 y es un conjunto de procedimientos donde se administra alimentación al tubo digestivo de manera distal a la cavidad oral, a la boca. Y lo que vemos aquí, como vemos, se utiliza una sonda para la alimentación. Las indicaciones: ingestión oral insuficiente, valoración de funcionalidad, y aquí es, si nuestro paciente, nuestro familiar, vemos que está perdiendo peso y ese peso lo ha perdido más o menos el 10% del peso habitual en menos de 6 meses, es un paciente ya candidato A. Si vemos que ha perdido de 5% del peso en aproximadamente 3 meses, también es candidato. Y si se da una pérdida de peso abrupta en el último mes, puede ser candidato al apoyo nutricional. Otro punto importante que hay que tener en cuenta para instaurar esto es que el paciente debe cumplir con estas características para que se pueda poner el apoyo nutricional. Y va a ser: no puede comer, son pacientes que no degluten o no puede comer por alguna causa. No quiere comer, el paciente por la deglución tiene miedo, por la falta con la disfagia, tiene miedo de tragar y ahogarse. Entonces, pues, a lo mejor es candidato A. No debe comer, que son pacientes a lo mejor más en características hacia una cirugía, donde el tubo digestivo no debe estar utilizado por alguna causa. No comerá, que también es un punto, ¿saben qué? Hubo algo por lo cual el tubo digestivo no puede ser utilizado, ¿no? O no cubre requerimientos, entonces hay que dar apoyo nutricio. Estas son como los 5 nos que nos pueden orientar mucho al apoyo nutricio. La técnica puede ser a mediano o largo plazo. Y esto, como decíamos, dependerá de las semanas que nosotros planeemos renutrir o realimentar a nuestro paciente. La terapia por sonda nasoenteral, o sea que entra por la nariz como veíamos en la imagen, pues esto es de 4 a 6 semanas. Si nosotros planeamos que va a durar más, entonces a lo mejor pensar en una enterostomía. ¿Dónde son los sitios de colocación? Sonda al estómago o sonda al duodeno o al yeyuno. A largo plazo se coloca una sonda directamente a nivel abdominal, ¿sí? En el estómago o en el yeyuno. Las partes de la sonda, aquí lo quise poner todo esto, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos miedo de que nos coloquen una sonda, o que nos dicen, es que mi familiar va a tener una sonda, no sé cómo manejarla, ¿no? Lo más importante es estar informados para poder tomar la mejor decisión hacia nuestro familiar. Siempre se tiene un tapón y una entrada, se tiene en conexión, o sea, todo el cuerpo de la sonda. Esta, como es sonda de gastrostomía, tiene un soporte externo y uno interno, y si no, pues bueno, se colocará a través de la sujeción en la nariz, ¿sí? La técnica de colocación, estas imágenes que se presentan, que son en un muñeco,
es la que se conoce como técnica de colocación a ciegas. La mayoría de las veces se recomienda mejor una colocación por vía endoscópica, aunque es un poco más costoso, pero hay menos complicaciones. Primero que nada, se mide el largo de la sonda, se le pone lubricante y se le pide al paciente que empiece a tragar. Una vez colocada, más o menos a la distancia que se midió antes, se puede pasar un poco de agua o sumergir el tapón en un vaso de agua y pedirle al paciente que exhale. Si la sonda saca burbujas, entonces esa sonda está colocada en pulmón. Si no saca nada, debe estar colocada en el estómago. O se manda a radiología a que le tomen una placa de tórax. ¿Por qué? Porque la sonda tiene una guía que nos indica en dónde está colocada. Aunque se ve aparatoso, la verdad es que el estado de nutrición de los pacientes mejora en las primeras 2 a 3 semanas de una manera importantísima. Y se puede llevar a cabo, algo aquí importante, dieta mixta, la mayor parte por la sonda y seguir trabajando con la deglución hasta que vaya mejorando. Se pueden trabajar alimentación mixta. La clasificación de las fórmulas pueden ser elementales, que sean nada más nutrimentos que lleguen al estómago, al intestino y se empiecen a absorber. Pueden ser poliméricas, que es como un licuado, como si metiéramos toda una licuadora, ¿no? Y para esto existen muchas fórmulas comerciales. Oligoméricas o peptídicas, que son básicamente proteínas, o modulares, que nos pueden vender el complemento módulo de proteína, o el de ácidos grasos, o el de carbohidratos. Las dietas poliméricas, como les decía, son, pues si alguien de aquí ha tomado un Ensure, un Glucerna o cualquiera de estas bebidas que venden en muchos lugares, supermercados, etcétera, es una dieta normal, es una dieta con proteína, con grasas, con hidratos de carbono que nuestro estómago va a digerir, de un sabor agradable y no va a generar problemas importantes. Las oligoméricas son alimentos o nutrimentos predigeridos. Esta ya sabe medio feo, sabe un poco amargo dependiendo del tipo de aminoácidos que traiga y tienen mayor osmolaridad, pueden provocar un poco de diarrea en los pacientes, son complicaciones que traen las ondas. Y la elemental, básicamente, aunque la osmolaridad es alta, no va a generar diarreas porque es ya un alimento muy digerido, se absorbe rápidamente, sí tiene mal sabor. Ahí cuando nos toca dar alimentos o alimentación elemental a los pacientes la previa que era oligomérica, lo que hacemos es pues ponerle un poquito de sabor, ¿no? Puede utilizarse de estos polvos para hacer agua, ¿no? Y mejora un poco el sabor del alimento. Los módulos están constituidos por un solo nutrimento y son principalmente proteínas, hidratos de carbono, lípidos, y pueden ser proteínas o pueden ser mixtos, ¿no? Ahí depende de qué es lo que necesitemos, si necesitamos espesantes, si necesitamos que mejore el aporte proteico, etcétera. Hay que identificar las características de mi paciente. Algo importante, ¿no? Como vemos y sabemos que la etiología del Alzheimer va relacionado con los neurotransmisores, entre ellos la acetilcolina, y bueno, la acumulación de beta amiloide y la hiperfosforilación de proteína tau, pues son las causas principales de esto. Pero también hay que mencionar que los desórdenes metabólicos, entre ellos la diabetes o la resistencia a la insulina, están generando un incremento en las demencias. ¿Qué es lo que pasa? Al momento de no utilizar correctamente el azúcar o esa glucosa por las neuronas, estas neuronas van a morir y van a generar una pérdida de neurotransmisión. Es por eso que una terapéutica que también puede adicionarse en los pacientes es la utilización de ácidos grasos de cadena media, como viene siendo el ácido cáprico, caprílico,
caproico y láurico, que básicamente son ácidos grasos de cadena media, que hay que tener sí cierto cuidado con ellos, porque tienen mayor riesgo aterogénico, pero son una fuente alternativa a la glucosa que el sistema nervioso utilizará para mejorar la nutrición del sistema nervioso y que ha mostrado, al parecer hasta ahorita, mejores beneficios en el paciente con Alzheimer. El aceite de coco es uno de ellos, no estamos diciendo que hay que usarlo. En realidad no lo recomiendo mucho desde el aspecto nutrimental como uso diario, pero en pacientes con una demencia o Alzheimer podría estarse utilizando sí como una medida terapéutica. Y les digo que no lo recomiendo desde el aspecto nutricional para todos los pacientes, porque tenemos gran cantidad de pacientes con obesidad, hipertensión, etcétera, y entonces lo que tenemos que cuidar mucho es que no se compliquen por estos ácidos grasos de cadena media. Más o menos el 90% del aceite de coco es grasa saturada. El ácido láurico es el más presente, en 45-50% del aceite de coco es láurico, y la ingesta de aceite de coco puede ser una alternativa, como lo habíamos dicho, ya que mejora el nivel cognitivo, la orientación, la memoria, el cálculo de concentración y la construcción del lenguaje en los estudios en los que se ha realizado. Así que todavía falta mucho por hacer, pero como se los mencioné a lo largo de la plática, lo más importante es establecer desde el inicio una terapéutica nutricional temprana para evitar complicaciones como desnutrición, broncoaspiración y deshidratación en nuestros pacientes. Muchísimas gracias.